Bienvenidos a una edición más de Paraguayísimo. Hoy tengo la dicha y el honor de estar al lado de un grande, de una persona que yo admiro inmensamente, del señor Carlos Rubén Ojeda. Me acuerdo de chiquita, le veía por la tele, por televisión, y la primera vez que le vi frente a frente fue en el aeropuerto, cuando mi prima tuvo la dicha de viajar con él a Acapulco. Él acompañó a esa delegación a México y bueno, y la vida da mil vueltas, hoy estoy al lado suyo. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? Ya echáramos upe de Pucau, ya echáramos upe robatu pasure de Cuavi con la Ibaitaba. De La, bárbaro, ayer ocupa y tema. la alegría inmensa de poder compartir con la nueva generación de comunicadores, más aún con esta bella y hermosa rosa del jardín musical de la patria paraguaya y más aún de ese pueblito maravilloso que es Pini Bebuy Azú. Gracias por permitirme ser compañero de ustedes en la comunicación en esta edición. Gracias a vos por decir sí y por estar hoy con nosotros. Hay que apoyar todo lo que es comunicación y más aún a los de la nueva generación. Peiseite hoy. Bueno, profe, hoy quiero hablar contigo de cómo fue ese primer contacto tuyo con el idioma guaraní. Porque ikumbu por intemi eñe por ala ñande guaraní. ¿Quién como vos, verdad? Una de las más valiosas herencias de mis ancestros, Shesuk, Sheru, Sheyarei, Seteita Shupendaikwai. No lo conocía a mi abuelo o a mis abuelos. Pero esa maravillosa manera de transmitirse el guaraní, que es oral, ojo, la mejor y única manera de transmitir el guaraní es primigeniamente oral. Lo tuve de mi madre, oriunda de Quindi, evangelista abogado. Su madre, mi abuela, doña Ramona Abogado, a la que le decían doña Ramona Tahuató, imagínate vos. Tahuató es el águila paraguayo, ¿verdad? Mi abuela materna, doña Emiliana González, viuda de Ojeda, de Itahuaguazú. Y por supuesto, mi padre, don Marcelino Ojeda, mis tíos, mis amigos, el guaraní. La magia y el encanto del idioma que me cautivó desde mis primeros años. Y conste que en esa época, cuando íbamos a la escuela, algunas maestras castigaban a los que hablaban en guaraní. A mí nunca me castigó. Porque tuve la suerte de que la directora de la escuela era mi madrina. Y el recitador y el presentador de las famosas veladas de la escuela era yo y por lo tanto tenía el privilegio de practicar, hablar, recitar y discursear en guaraní. Y fue así. Y el permanente y constante viaje al interior del país que hacía con mi padre en viajes de trabajo hizo que esté en contacto permanente con el pueblo paraguayo. Con ese pueblo que piensa en guaraní y al que obligaron a hablar en castellano. Le estaba comentando a los compañeros jóvenes. Porque el Paraguay, sus hijos, sus hijas, piensa y actúa en guaraní, pero fueron obligados a hablar en castellano. El año bueno tía, sino que ñande obligás y cuál aña guaña la ñande guaraní. Daña Ya que bueno, huye, no, daña bueno, tiene peaningo putañan de upeñuna y no guasurireyen. Upeñuna y no guasurireningo te está ambuegua o hubo putaco ape ojo y Paraguay. Hay chupecueraco o ya poba y ve curiñane a bañe que se pucute a boca. El daño que les causaba a los de la Triple Alianza el idioma guaraní, daños mayores que los de un fusil, un cañón o un sable, tuvo resabios. Tuvimos nosotros un jefe de plaza argentino que si escuchaba a alguien hablar en guaraní o lo veía descalzo o mascaba tabaco, naco,
iba preso. Directo. Claro. Porque el guaraní, antes de la independencia inclusive, era dueño y señor de esta tierra. En mis tantos viajes, una vez llegué a la casa en Sevilla, al archivo de Indias, y allí encontramos que el famoso informe que se hacía en el Cabildo estaba redactado en guaraní y en castellano. El doctor Francia, ¿por qué fue el líder del pueblo y por qué conseguía que los convencionales lo votaran? Oñe guaranime. Guaranime, oñe Valeriano Ceballos, miago España, ñeme. Francia, guaranime. Cai Policarpo, ña Bonifacia, Cai Lovigildo, mia guaranime. Solamente que después, tras la barbarie y el genocidio de la Triple Alianza, quisieron hacernos olvidar del guaraní, pero el guaraní no murió. ¿Sabes por qué no murió? Porque allá en Tapitique era Buroma, Recao Caigüey, 4 leguas, te pide hoy Caburubi, Baracamí, Iputiare, Opurajei, Tabagua. Y fue gracias a la música popular que el idioma guaraní se fortaleció mucho más en el alma de ese pueblo que piensa en guaraní y al que intentaron obligarlo a dejar de lado su idioma madre para que hable un idioma extranjero y no lograron. Más que, oye, puta, soja, ojora y ese. Oye, mo puenda marete. Es así también que nace el Yopará, ¿verdad? Upepo nace la Yopará, añetépico nace Emiliano R. Fernández, ¿dive? Emiliano R. Fernández en la intención de que el asunceno aceptara, aplaudiera y difundiera las canciones populares, inventa el Yopará. Ocurre que la mayoría de los asuncenos en ese entonces tenían en la servidumbre a las mujeres que venían del interior del país. Ña Filogonia, ña Catalina, ña María Paula, venían del interior para hacer la servidumbre de la casa. Papá y mamá se iban a trabajar, o papá salía. ¿Y con quiénes quedaban los niños? ¿Con ña Filogonia o con ña María Paula? Ña María Paula, oñe, esa la puta guaye, y la oñe epona, le resultaba más fácil hablar en guaraní. Y el guaraní captaba mucho antes el nenito, la nenita, el hijo de la casa, ¿verdad? Y ahí se fue creando un medio especial de comunicación y la música fue el encanto para que con la poesía comenzara a ganar el alma y el corazón de los capitalinos. Y Emiliano Paraguayguac, Putaguañeme, Jaocaraiguac, Getabea, Guananime. Entonces, te doy un solo ejemplo cortito, para que la gente inclusive entienda que lo que hoy en día dicen que es Yopará, no es Yopará. Hoy en día se habla el yeje abaik. En serio. Le estaba comentando por ejemplo, dice, este día a saludar a Ricardo Pei cumpleaños. No, es guaraní. Si vamos a decir en guaraní pulcro, vamos a decir co árabe, no co este día. Co este día es castellano mal hablado. Este día. Co árabe. A saludata. A momaiteíta Ricardo. Y aramboture. Aramboture, te aramboture. De, ya ya WhatsApp ogabe. Rope y pinu ya ujangaso un bichu ogabe. Eyumina ogabe. Ya uterere. Yuna ya te. Y entonces, te pongo un solo ejemplo de Emiliano. ¿Dónde te has ido bien de mi vida, ídolo mío? Mamopa ano y me hipotí pendere cobec, que yo afanoso te busco en vano en mis devarí. Ese es el Yopará. 2 líneas en castellano, 2 líneas en guaraní. De Yurumbute, 7 notas musicales, Oda Pasional, creaciones de Emiliano R. Fernández.
Y repito, por favor, señora, señor, pena, imagina coaco tembia poreje. Peje como que no pende membucuera, pende ramoy, pende remianino. Ramoy nieta, remianino es nieto. Va a imaginar la yo parajan, va a imaginar la yeje abay. Anime. Ani peñe evay. Y hay muchas cuestiones que hacen que el guaraní vaya mutando. Me preguntaba, por ejemplo, la gente dice, Eweruna petení bolsa, bolsa es querer, bosa es querer guaranizar una voz castellana que es bolsa. En guaraní, la bolsa es sapicuá. Aguarú petení sapicuá pomelo renijete. Y ahí me hago te dice apicua a pepú y genete, porque aquí en nuestro país no se conocía naranja, pomelo, ni eso vinieron acá se conocía el apepú, apepujay, naranja dulce, naranja amarga, apepú. Hoy me llamó mesa ari, mesa, guaranizado es mesa. Pero en guaraní es aripacá. La silla es apuca. Ajá, y silla ari. No, apuca ari. Y bueno, y eso es el deseo fundamental, es que va mutando, se pueden agregar nuevas voces, pero que no se pierda la raíz, que no se pierda Pejeño el en origen. Peicaracú. A niñambolque upejenda pete o ibaena. Y ahí vamos también de qué tan importantes son los programas folclóricos en donde uno hable el idioma guaraní, porque hoy en día ya nadie apuesta por los programas folclóricos como el que hacías vos, el que haces vos. Es como que se fue perdiendo, porque hoy en día la gente te dice, esta guaraní, de vallete, de piri de boiguá, campaña agua. Entonces yo creo que es demasiado importante que esa tradición no se pierda, de seguir apostando por programas folclóricos donde el idioma guaraní se mantenga vigente. Y eso va a depender de los medios de comunicación. Lamentablemente la mayoría de los medios de comunicación son los que discriminan, menosprecian y creen que un programa folclórico o cultural es bajar de categoría. Entiendo, la producción comercial es el principal drama. Entre un programa vacío, superfluo, donde se exhiben colas, tetas y demás hierba, que tienen más aviso, perdóname la terminología, pero, y un programa cultural en donde se vaya a hablar dónde escribe Emiliano R. Fernández 13 Tuyutí, cómo nace la guarania muy cerca de ti, por qué don Mauricio Cardoso Campo escribe Sesimiponá, por qué don Félix Fernández escribe Serendumí, de la Tipuicuá, por qué Carlos Miguel Jiménez crea Ocaraguamía Casa de Lluvia, no va a tener el aviso o la cantidad de avisos. Y ahí yo creo que tienen que apostar los medios de comunicación. Porque ahí también hacemos una comparación de la música actual a la música de antes. ¿Qué romántico tienen las músicas actuales? ¿Y por qué no tienen tal vez? Yo defiendo todo tipo de creación. Me gustan, no me gustan. Hoy en día hay grupos que, por ejemplo, sacaron el arpa paraguaya de los conjuntos tradicionales. A mí lo que me preocupa es que vayan desapareciendo los conjuntos tradicionales de arpa, guitarra, acordeón. Hoy en día ponen percusión, ponen esto, ponen aquello. Tienen que tener motivación los creadores. No podés vos, después de escucharlo a Luis Alberto del Paraná cantar Anivena Upeixa, escucharlo a Alberto de Luque después de cantar Añoro mi pueblo, escucharlo cantar a alguien que viene allá de, ¿verdad?
Ya llegó no podés. La Icatuinio. Y los creadores de hoy en día tienen que entender que el fruto no debe caer lejos del árbol. El fruto debe caer cerca. Tiene que buscar inclusive la raíz. Si yo quiero hacer una polca, si yo quiero enamorar con una polca, bueno, voy a hacer una polca, no voy a hacer un vallenato. ¿Verdad? Si yo quiero enamorar a la hija de doña Fidelina, voy a hacer una guarania. No le voy a cantar solamente la puntita, solamente ¿verdad? Pero eso hay que concientizarlo. Y comentaba con él, el joven que tuvo la suerte de compartir con sus padres los programas folclóricos, un domingo a la siesta, un martes a la tarde, un sábado a la noche, nunca se van a olvidar. Cuando papá o mamá vayan a otra dimensión, al escuchar una polca que compartió con el padre o con la madre, ellos van a saltar en su alma y su corazón. Y es como si fuera que está presente. Y van a vivir nuevamente con ellos. Por eso es importante la magia y el encanto de la música, ¿verdad? Inclusive yo le dije a él, qué lindo sería, porque yo viví esa experiencia y a mí me cautivó. Si tiene todavía papá y mamá que un día, un domingo que es casi el momento en que uno comparte con los padres, le diga, le callá, Hermina, te digo, como que eran bipura, mamá ¿le trajiste alguna vez serenata a mamá? Y vas a ver cómo se va a iluminar el rostro del papá. Y va a comenzar a contarte anécdotas. O bien le decía a tu mamá, mamá, es cierto que antes en la fiesta vos tenías 3, 4 que te invitaban a bailar, pero papá ya te está controlando cuando solo todavía no era tu... Hagan esa prueba. Les sugiero a usted, hagan esa prueba. Preparando bien a Penderube. Van a volver a vivir el milagro de la juventud sus padres y ustedes van a tener algo imborrable que van a llevar toda la vida con ustedes. Atesorar un recuerdo inolvidable. Claro. Te entiendo perfectamente porque a mí también me pasó. Yo compartía los domingos con mi abuela y cada vez que escucho ahora una música, una guarania que a ella le gustaba, es como que le siento acá el vientito ahí suave. Sí. Entonces es demasiado importante que amemos la música paraguaya y ahí también quiero hacerte una consulta y quiero que le digas a los jóvenes, a las generaciones futuras, ¿verdad? ¿Cómo uno puede empezar a amar la música paraguaya? ¿Cuál es el primer paso? Escuchar las programaciones folclóricas. Si uno es niño todavía, esa iniciativa debe venir de los padres, o del hermano mayor, o del tío, o de la tía, o de la hermana, o de la maestra. Hacerle escuchar, inclusive para aprender el guaraní. Yo les cuento a ustedes, para aprender el guaraní, les sugiero que lean, primero escuchar, y luego lean las poesías de Carlos Miguel Jiménez, Teodoro Salvador Mongelós, que nunca contaminaron cuando escribieron sus versos en guaraní con otro idioma. Escuchen las guaranias de José Asunción Flores Paraguay, por ejemplo. Y ahí van a ir escuchando y ya la melodía suave, dulce, maravillosa, les va a ir enamorando. Ya se te va pegando. Ya se te va a ir llegando hasta el alma, hasta el corazón. Pujaré Manguipe, que Emilian Bay. Una creación extraordinaria de Emiliano R. Fernández en poesía, la música de Félix Pérez Cardoso, pero al que el gran Emilian Bay le agregó la magia y el encanto de ese don que Dios le dio para reproducir los sonidos de la naturaleza. Y más aún cuando el guaraní, porque el guaraní es onomatopéyico, ojo. Por eso no hay nada más dulce que el guaraní para alabar y no hay nada más fuerte que el guaraní para restar.
porque es onomatopéyico. Jiapujatá. Y vos le vas a hacer escuchar eso. Antes las escuelas jugaban un papel preponderante para que los niños comenzáramos a escuchar, entender y amar nuestra música. Las famosas veladas, que hoy en día no se hacen más. Y si se hacen hoy una velada, vos le veas a una nenita en bikini bailando el baile de la botella. La maestra le dice, Opala Pericón, ya no se va a ir a mal Santa Fe, la El Palomita, el Solito, ya no hay más alguien que recita Loca de Ortiz Guerrero. Y en las escuelas eso se hacía antes, se motivaba. Claro, hoy en día es muy difícil porque los maestros se pasan de huelga en huelga, ¿verdad? Y sí, mañana botado, se pasan de huelga en huelga. ¿Y quién sufre? Sufre el niño. Y más aún cuando los padres modernos de hoy no están, ¿verdad? Embebidos del compromiso de educar y formar a sus hijos. Hablaste del guaraní para aprender. Hoy en día viene con mucha ilusión el niño, le dice a su papá, papá, hoy tuvimos guaraní acá, ¿qué quiere? ¿Para qué es lo que enseñan guaraní? ¿Para no sé de cuál. No sabe luego, pues. Sí. ¿Para qué es lo que enseñan guaraní? ¿De qué te sirve? En vez de decirle al niño, el niño se asusta. No sirve para nada el guaraní. El niño ya se asusta. Ella experimenta un rechazo hacia su propio idioma. En cambio, si papá y mamá le dicen, mira, vamos a estudiar juntos. Vamos a estudiar juntos. Vamos a comprar un buen diccionario y vamos a escucharle al profesor fulano, a Mengano, a Perengano. Y vamos a aprender juntos. Vamos a aprender, mi hijo. Y qué tan importante también es que en nuestras casas practiquemos a ser bilingües. Porque hay casas, o sea, hay familias donde, no, vamos a hablar en castellano, vamos a hablar en español nomás. Esa es una problemática antiquísima, ¿verdad? Yo tengo 2 nietos, el mayor tiene 10 años, el menor tiene 6, van a la escuela, al colegio, y ellos, te imaginas teniéndome a mí de abuelo, ellos están llevando adelante ese desafío, ¿verdad? Y un compromiso. Claro, un compromiso y un desafío. Y es lindo lo que decís, ojalá. Pero para eso papá y mamá también tienen que entender guaraní. Las escuelas hoy no incumbiéramos la ñande a bañe. Es lo que ocurre con las maestras y maestros o profesores en las escuelas y colegios. ¿Cómo va a enseñar algo que no sabe? Yo recuerdo que en un programa mío que tenía en el antiguo canal, fue una profesora premiada por sus textos en guaraní, esto que lo otro, que bla, bla, bla. Se fue con ese rótulo. Me dijo el entonces al director, ella es la ganadora del guaraní. Se sienta ahí y le digo, Maite, voy a dejar a tener con por ahí. Perdón, yo no hablo el guaraní. ¿Para qué? Me dijo eso. Chico, y por la niña, enamorada bañe, ya potaran buscar bañe, está con Dios mi rembo, imagina, así mismo le dije sin darme cuenta. Se fue llegando con el título de premiada en texto de guaraní y me dice que ella no habla guaraní. ¿Cuántos firuletes ando y cumbuy? Y bueno, y ese es el asunto. Hoy en día, repito, daikatuiringorembo, el andereicoaiba. De Aequa. Es la misma cosa que algunos compañeros de periodistas, ¿verdad? El que mejor informado debe estar es el periodista que va a informar. Es una obligación, ¿verdad? Y bueno, eso es. Si vas a enseñar guaraní, tenés que ser un estudioso del guaraní. Y se ve tipo, te dice, guaraní, venía a guardar de paraguayo, da upese. De Guañandúa, ve paraguayirat, neñe M, de Recobe, Nerembi V, de Yepocoabe, costumbre, Yehai Pure, o Paitema de Guañandúa, da iba ya hay una puta bonotia y rojan de los no, da pese.
Haikatui me añetera, guaraní vendaña, aguarenda se para gallo vemos, ay amado y para amandi por gallo vemos, ese es bien. Tuve la suerte, mi querida niña, de recorrer grandes escenarios en diversos países. Dios me bendijo con eso. Ya lo dijiste, fuimos con Piribehuillero a México. Tuve la suerte de recorrer países de Europa. Llegué hasta el Japón detrás de la ruta de los indios, con Alfonso Ramírez, Johnny Monte, Chinita Montiel, siguiendo la ruta de Paraná, los tres sudamericanos. Y te puedo decir, y les puedo decir a ustedes, el impacto que ha causado la cultura popular paraguaya en el mundo, en esos países, extraordinario. Hasta ahora se vende como pan caliente discos de Paraná en Europa, especialmente en Alemania y en Bélgica. En Japón, los indios, palabra mayor, Grecia también. En Atenas, hasta ahora, radioemisoras que tienen la hora de los indios. Y por eso les decía, después de escucharlo a Luis Alberto del Paraná, después de escucharlo a Johnny Monte, a Juan Alfonso Ramírez, a Chinita Montiel, a Alberto de Luque, a Félix de Ipacaraí, después de escucharlo a ellos, qué ganas de que vuelvan a aparecer monstruos como esos, que lamentablemente, por la falta de apoyo, por la falta de motivación, por la falta de difusión, no han podido hacer. Así mismo, maestro, justamente te iba a preguntar cómo se percibe la cultura paraguaya en los diferentes países que te tocó estar. Ya me respondiste y te voy a hacer una última pregunta para ir cerrando este bloque. ¿Qué es algo que tenemos los paraguayos que nos hace diferente a los demás? Jaupe ñaneabañe, jaupe ñanderecoja ñandeyepocuá, ne ieti getajendape ituay. Todavía la pureza en el sentimiento, en nuestra bilingüidad, en nuestra esencia, porque el paraguayo nunca se va del todo. El paraguayo puede ir a Bélgica, a España, puede ir a vivir. Yo tengo a Ricardo Martinucci, un amigo que vive en Australia, el amigo Cuenca, Marino Cuenca, vive en Australia, Mari Mesa, la hija del hermano mayor de Paraná, en Londres, siempre están pensando en volver. Su cabeza siempre está en su tierra. Porque el paraguayo nunca se va del todo. Físicamente allá, pero mental, anímicamente en su valle, en su tierra, en su barrio, con sus amigos. Totalmente. Así que ya saben. Yo físicamente estoy hoy acá sentada al lado del maestro, pero mentalmente estoy pensando en ingresar en www.aposta.la, porque ganar lo cambia todo. Bueno, maestro querido, Aguillén debe Yujahuereco Aracoape, Shepugaro Eruros de Chavo, Ja Bocoyetente y Ayotopata. Taupeixa y tu pañan de Yara. Ya pues Taupeixa y lo llevo Ustaramoa. Ñenga, peañan en ahí. Eso es paraguayo, bien paraguayo, el ñenga. Petilli angañañamo que está la ñengare, porque Y Pucuja y Poguasuba. da igual, ya esa. Ya, hueve.